Zuckerman, que lo organizó, y entonces surgió el grupo y la exposición del trabajo del grupo en forma paralela a una muestra de orquídeas. Entonces en el mismo museo estaba la muestra de joyería y la exhibición de las plantas. En uno de los años el tema era metamorfosis. Entonces yo tomé la semilla de la orquídea y la metamorfosis la fui haciendo a partir de distintos cortes, sagittales, transversales y por aplanamiento. Esos fueron los dos movimientos que yo usé. Y usé metal, pero para presentarlo lo hice en una caja y tenía diapositivas de los dibujos que había usado y de los pines, que eran chiquititos, algunos un poco más grandes. Bueno, después me interesó incursionar en el tema del libro de artista. Hice un seminario y justo había viajado en Argentina, que si llegan a ir les recomiendo el Parque Nacional Talampaya y el Valle de la Luna. Yo también estaba empezando a estudiar un poco de fotografía, entonces quise tomar a partir de la fotografía como inspiración para hacer broches, que es lo que se ve en la de la derecha. Eso es del Valle de la Luna, y me había ido preparada con, bueno, estas esferas de piedra en realidad no son tan grandes. Me fui preparada con mi mantita para tirarme, para poder sacar la foto, todo, y no me funcionó la máquina ya. Bueno, entonces el que me salvó fue mi marido, que él se dedica a la fotografía, así que me cedió fotos, ¿no? Y entonces a partir de estos broches de metal, después tomé fotos de los broches, hice un desplegable con esas fotos y a su vez con esas fotos después las fraccioné e hice otros broches como el de la izquierda que tienen papel, plástico y apenas metal. Con esta foto, bueno, fue un trabajo que yo hice para un concurso americano que se llamaba Plenitud. Y la verdad que en Plenitud, yo estaba en Argentina, en ese momento, bueno, había bastantes problemas y yo lo único que se me ocurrió pensar es, bueno, plenitud y su opuesto, lo que falta, el vacío. Entonces empecé a trabajar lo lleno y lo vacío. Y justo estaba leyendo un libro que se los recomiendo, que se llama Vacío y Plenitud, el lenguaje de la pintura china, de François Chen. Y me interesó mucho el concepto de vacío desde el taoísmo. Y ellos lo toman como el mediador y el regulador. Y es lo que posibilita realmente el movimiento, el uso. Dejan de un lado lo visible de la estructura como lo lleno, lo pleno. Y lo vacío es lo que posibilita el movimiento y la vida. Y a partir de este trabajo yo me desenfoqué del diseño. Por eso elegí esta foto. No está mal tomada, es a propósito. Y entonces después hice un broche, perdón, no aclaré, sushi significa vacío lleno en chino, ¿no? Hice un broche que está con plata, con la laca japonesa, y a partir de este broche hice un libro donde explicaba el concepto y tomé la fotografía y la estampé en papel calco. Y ahí a mí ya me empezaba a gustar el hecho de trabajar con papel, calarlo, trabajarlo. Y era un libro que se desplegaba y caía en todas las formas del broche como forma de cadena. Y ahí también me gustó usar otro material que era la tela. Entonces también estampé este broche en tela, hice un collar muy grande con esta misma imagen. Esto habrá sido, ese libro de artista lo presenté junto con otro grupo de joyeros en una feria de arte muy importante en Buenos Aires que se llama Arteba, y fue la única forma que podíamos hacer ingresar la joyería, porque no estaba reconocida como una disciplina artística más. Entonces nosotros se nos ocurrió a través de la caja del libro de artista incluir las joyas, y fue así como nos aceptaron y pudimos exponer. Esto fue en el año 2008-2009 más o menos. Bueno, y a partir de ahí también en mí apareció un nuevo momento de apertura a materiales diferentes, a procedimientos distintos, y tomé la decisión, no fui más a talleres particulares, ¿no? En Argentina, esto después yo lo voy a comentar,
La formación nuestra es en talleres privados, particulares de distintos joyeros. No hay una educación oficial, una carrera de joyería contemporánea en ninguna universidad. Entonces, retomé, esta foto es para mostrarles que yo retomé como motor del trabajo la literatura y también el libro en su materialidad. Y ahí me di cuenta que yo de chica había crecido entre libros, porque mi mamá, bueno, era fanática de libros de arte, tenía una biblioteca muy grande, libros de fotografía, libros de ficción, de ciencia, bueno. Y entonces empecé a hacer distintos talleres, porque yo sentía que no tenía una formación en cuanto a técnicas, a distintas técnicas. Entonces empecé a anotarme en todos los workshops que podía, de experimentación textil, de fieltro, de papel, calado, pop-up, suminagashi, origami, bueno, lo que se les ocurriera. Y también empecé a investigar papeles distintos, cartones, plásticos, rafia, plaquetas de computación, lo que caía en mi mano yo empezaba a transformarlo. Y este es un trabajo que hice para una galería como libro de artista. Yo tomé un libro de Shakespeare de comedias y lo calé todo, y esto era bastante así grande, eran todas las hojas caladas y enredadas, y bueno, el título que le puse fue Una comedia de enredos. Después otro material con el que continué trabajando fue la rafia sintética, que me permitía jugar con el color y con distintas texturas según un procedimiento que yo había inventado a través del calor. Ya para este momento yo también había empezado a presentar trabajos de arte textil, y los quiero mostrar porque en realidad es un continuo entre el arte textil y la joya, o sea, cómo se fue transformando mi trabajo. En uno de los trabajos, bueno, esto es trabajo con rafia sintética, el de vaciamiento, y acá en dispersión es con rafia y papel, pequeñas letras que van dispersándose en el trabajo. Entonces yo empecé a querer hacer objetos también con esto. Esto es, bueno, un nudo que está escrito, pude imprimir en la rafia y tiene como soporte el papel, y en realidad después este nudo se transformó en un brazalete. Entonces empecé a dejar entrar en las joyas el lenguaje, en forma de frases, de palabras, de letras, de sílabas. Y de la literatura empecé a usar autores que a mí me fascinan, como Borges, van a ver varias citas de él, y Alejandro Pizarnik también. Esta cita para mí es muy importante porque me acompaña y sostiene el trabajo que yo estoy haciendo. Y así llegué a un trabajo que se llama Fiesta, que fue el que eligieron en SMUC este año. Es a partir de un libro que yo tenía guardado que tiene para cada fecha de cumpleaños un verso, un poema. Entonces yo lo pegué, lo calé y rasgué las poesías. Y estos fragmentos de poesía fueron ingresando a las joyas. Ese es un anillo. En este trabajo lo que hice fue forzar al metal a tomar la forma de la rafia y del papel. Este es un broche, le había puesto por título una fecha de cumpleaños que era muy significativa para mí. Este es el que finalmente habían elegido ahí en SMUC para exhibirlo. Hace 2 años yo decidí retomar esos estudios de cultura, ¿no?, que había dejado, y encontré un maestro de lectura. ¿Por qué digo esto? Se llama, les recomiendo que visiten su blog, Edgardo Madanes, es un escultor conocido en Argentina.
Y digo que es un maestro de lectura para mí porque él me enseñó a mirar y a leer las obras y todo lo que yo iba trabajando en arte textil, en joyería, en lo que fuera. Porque me ayudó a empezar a articular lo que es el concepto, los materiales, el procedimiento, la morfología, que tuviera una coherencia. Y con él también me di cuenta que lo que yo estaba trabajando en distintos ámbitos es el tema de los límites de la palabra, los límites de la escritura y de la representación. Siempre mirando para atrás lo que había hecho, estoy trabajando en ese borde, en el borde que tiene que ver con el sentido y el sinsentido, entre lo posible y lo imposible, cercando el vacío. Y ahí donde las palabras escapan, las imágenes no son suficientes, donde fracasan, el sentido se escapa. Por eso elijo la poesía, porque la poesía también está presente este juego de sentido y sinsentido. Y justo en esa alianza, en ese límite, es donde también aparece la subjetividad del que lo lee y con la interpretación que le da. Esta es otra cita que tomé de Borges, de la trama, sobre todo la última frase me gusta mucho porque en este momento estoy trabajando para una muestra que se va a hacer en Argentina con el tema del tiempo, y el tiempo como trama es lo que está presente en la última frase. Y estos son trabajos de arte textil que hice a partir de este texto de Borges. Es todo en papel impreso, con distintos tipos de intervenciones. Esto ya es de otro poema, La dicha, y ya con rafia, con la rafia sintética. Yo voy trabajando el texto como una textura y voy tejiendo el sentido y el vacío y siempre preservando algún punto de enigma que llame la atención. Y ahí la interpretación va a depender de cada quien, del que esté tratando de leer esto. Esto, bueno, es una foto muy clarita porque es con rafia natural. Bueno, esta es una de las últimas piezas que hice para este concurso que se va a hacer en Argentina. La llamé Tiempo Trama. Y ahora estoy trabajando en una que se llama Tiempo Instante, que está en relación a otro poema de Borges, que después les digo cómo me va, porque no sé cómo me va a quedar representar un instante nada más, ¿no?, con una pieza de joyería. Bueno, y otro de los últimos trabajos es que se está dando ahora en Buenos Aires, una muestra de laca japonesa. Mi profesora Francine Schlepp, que es una joyera suiza que vive en Buenos Aires hace como 11 años, y invitó a muchos de sus alumnos a hacer esta muestra. Entonces yo tomé el tema de las emociones, era el que convocaba, tomé el amor, y elegí un poema de Alejandra Pizarnik. A partir de este poema, en la foto no se ve bien, hay una parte en metal que tiene las palabras, las letras sueltas, trabajadas con laca, y después todo es papel laqueado, o sea, papel impreso, de un lado el poema, del otro lado no, que es donde está la laca más oscura, ¿no? Y la laca roja, ahí es donde está escrito. Bueno, acá. Yo lo que me doy cuenta que busco en quien observa el trabajo de arte textil o el portador de alguna pieza mía es que se pueda interrogar, que busque qué es esto, qué está diciendo, que pueda leer una parte, que otra parte no la pueda leer. No es que me interese transmitir un mensaje, sino señalar ese imposible, ese borde, ¿no? Y entonces, si puedo ir definiendo lo que me pasa ahora con el trabajo, es ese movimiento hacia lo imposible, ¿no? Hacia lo imposible y dando lugar al azar y a la contingencia, porque en estas técnicas que yo uso no es que pueda controlar el material. Y me doy cuenta que elijo el lenguaje como material, que a su vez fue con lo que estuve trabajando toda mi vida, como psicoanalista, pero ahora lo uso para mi producción en arte. Y esto fue
un escrito que hice para esta presentación y que un poco resumen lo que yo fui trabajando, partiendo desde la joyería como diseño, siguiendo todas las reglas, las pautas del diseño, acá representado por todas las reglas ortográficas y de la sintaxis, y cómo fui pasando en un movimiento de construcción a lo que es un invento mío, ¿no? A lo que dio lugar a mi singularidad y a lo que pude hacer gracias a tomar la joyería contemporánea desde el punto de vista artístico. Es como resumen, lástima no lo pude hacer en inglés, no me dio el tiempo. Y bueno, y acá esta imagen, yo estoy tratando de leer atrás de este trabajo de arte textil con mis anteojos lo que había hecho y no puedo leer. Bueno, esto fue hasta acá lo de mi trabajo. Y ahora yo traje algunas imágenes de joyeros argentinos. Hice el PowerPoint con la mejor intención, pero es bastante injusto porque faltan muchos. Es algo que, bueno, se me ocurrió cuando las chicas me dijeron te invitamos a dar una pequeña charla, si querés compartir también lo que está pasando en Argentina. Y el asunto es que envié mails a joyeros, como a 20 y pico de joyeros, que me manden una foto y su opinión sobre lo que estaba pasando en Argentina. Entonces hice un resumen bastante compacto de esto y no todos llegaron a enviarme una foto, por eso les digo que es injusta esta presentación, pero bueno, quería compartirla también con ustedes. A ver. Disculpen, si quieren ir preguntando, comentando algo antes de lo que, acá está, de lo que estuve diciendo. Bueno. O sea, esto es solo una aproximación, ¿no? Bueno, todos coincidían en que la joyería en Argentina es una disciplina relativamente nueva. Hace 20 años más o menos comenzaron los primeros talleres y uno de los pioneros fue, tengo ahí una imagen, Jorge Castañón. Jorge ha hecho su primera muestra individual en la galería Velvet Da Vinci el año pasado, ¿no? Y cuando fui ordenando las fotos, puse la foto del primero y después me di cuenta que estaba armando como un árbol genealógico de la joyería argentina, ¿no? Porque fui poniendo a discípulos de él, gente que trabajaba a la par de él. Bueno, les comento un poco